Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Manuel Munuera y soy un estudiante de doctorado en el laboratorio del doctor José Antonio Sánchez Alcázar. Este laboratorio pertenece al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. En primer lugar, vamos a comenzar con una pequeña introducción del síndrome CAC6A. ¿Vale? Este síndrome es una enfermedad genética rara cursada con una neurodegeneración, en el cual es autosómica dominante, que tiene una mutación en el gen CAC6A. Este síndrome está caracterizado, como acabo de decir, en esta mutación, el cual forma un complejo con otras proteínas, las cuales acetilan histonas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la proteína de Cas6A? Pues esta proteína utiliza la coenzima A para acetilar las histonas y de esta manera tener las marcas epigenéticas correctas que debe tener el genoma. Cuando hay una mutación en esta proteína, las histonas que deberían de estar acetiladas ya no están acetiladas y esto produce unas alteraciones epigenéticas que acaban produciendo unas alteraciones celulares. Entonces, ¿qué hacemos primero? Empezamos, en primer lugar, haciendo una caracterización de la fisiopatología para ver qué proteínas están alteradas. Para ello, lo primero que realizamos es para ello utilizamos lo que serían biopsias de piel. ¿Por qué utilizamos esto? Porque a partir de estas biopsias de piel cultivamos los fibroblastos, los cuales posteriormente vamos a cuantificar las proteínas y al cuantificar las proteínas vemos los niveles de proteínas que tienen las células. ¿Por qué se utiliza este modelo? Este modelo se utiliza porque todas las células presentan la mutación de Cas6A. Por lo tanto, todas las células van a verse alteradas su metabolismo, aunque posteriormente se verá que hay ciertos tipos celulares que se ven más afectados que otros. En este caso se ha empezado con 3 pacientes este experimento, el cual el primero tiene una inserción de dos nucleótidos, el cual termina en un codón de stop prematuro. El siguiente tiene un cambio de base, el cual tiene la proteína completa, pero no es funcional. Y el tercero que tiene un cambio de base que termina también en un codón de stop prematuro. Como podemos ver, el primer paciente y el tercer paciente, los cuales tienen un codón de stop prematuro, tienen menos niveles de proteínas que el segundo. Aún así, el segundo también tiene más proteína, no llega a los mismos niveles de proteína que los controles, ¿vale? Nosotros usamos lactina como proteína de referencia porque esta no cambia su expresión entre el paciente tratado, el paciente y los controles, ¿vale? Como vemos en la gráfica, el paciente 1 y el paciente 3 tienen menos cantidad de proteínas, mientras que el paciente 2 tiene mayor cantidad de proteínas, ¿vale? Bien, ahora empezamos a estudiar distintos caminos, distintas rutas metabólicas, las cuales son las que habitualmente se observan en nuestro laboratorio y que están relacionadas, y explicaré posteriormente por qué se han estudiado estas. Estas van a ser las proteínas mitocondriales, las proteínas relacionadas con el metabolismo de la coenzima A, las proteínas relacionadas con el metabolismo del hierro y las proteínas relacionadas con las enzimas antioxidantes. ¿Vale? Empezamos con las mitocondrias. Como el síndrome CAS-IA tiene un déficit de energía, ¿vale? Esta energía se obtiene principalmente dentro de las células en las mitocondrias. Al obtenerse principalmente en las mitocondrias,
se han observado distintos complejos de la cadena respiratoria, la cual es la que otorga principalmente la energía en las células, a ver cómo están afectados. Y se ha visto que tanto en el complejo 1, 4 como el 5 hay proteínas que están con niveles bajos de su expresión. Esto puede llevar a que las células que tengan el síndrome CASIA tengan un déficit energético. Posteriormente, como este síndrome necesita acetilcoenzima A para poder acetilar las histonas, pasamos a ver el metabolismo de la coenzima A. ¿Vale? En primer lugar, hablamos un poquito del metabolismo. En la PAN2, la pantotenato-quinasa 2, ¿vale? Transforma desde la pantotenato hasta la coenzima A, termina formando la coenzima A, ¿vale? Esta proteína pasa de la 4-fosfopanteteína hasta la ACP, la coenzima A, el cual lo otorga en el interior de la mitocondria, y este participa en el ciclo de los ácidos cítricos, en el cual están involucrados distintas proteínas. Vamos a ver qué proteínas, cómo observamos tanto en Western blot como en las gráficas, proteínas relacionadas con este metabolismo están afectadas. El PDH y el KGDH lipohilados son proteínas del ciclo de los ácidos cítricos, ¿vale? Y esta proteína, junto con la ACP y la PAN2, están relacionados con las proteínas del metabolismo del CoA directamente, ¿vale? Y como se observan, todas están en una expresión baja, ¿vale? Como la PAN2 está muy relacionado con el metabolismo del hierro, el cual es un elemento esencial, y exceso o déficit de este está muy relacionado con muchas otras enfermedades, y además con enfermedades neurodegenerativas, pues se ha pasado a estudiar lo que sería el metabolismo del hierro. Para ello, en primer lugar, vamos a hablar un poquito del metabolismo. La transferrina transporta el hierro en la sangre hasta las células. Las células, mediante su receptor de la transferrina, pasan el hierro a unas vesículas en el interior celular. Y dentro de este interior celular, dentro de esta vesícula, el DMT1 pasa el hierro hacia el exterior, ¿vale? Transformándolo de hierro férrico a ferroso. Este hierro dentro de las células puede ser almacenado en forma de ferritina, puede ser utilizado para realizar funciones celulares o puede ser insertado en la mitocondria mediante la proteína mitoferrin 2. Además, esta proteína dentro de la mitocondria puede seguir dos rutas. Una, almacenar como ferritina mitocondrial, o dos, puede ser utilizado en los hierro sulfuro, los complejos hierro-sulfuro, ¿vale? Para realizar las funciones de la mitocondria. Y como podemos observar, tanto en Western blot como en las gráficas, se observa que muchas de las proteínas relacionadas con el metabolismo del hierro están bajas. Y esto puede demostrar que el metabolismo del hierro, el cual está directamente relacionado con el metabolismo de la coenzima A, están bajos, y esto consecuentemente lleva a que los niveles de coenzima A están disminuidos en los fibroblastos con Cas6A. ¿Vale? Pasamos por último, cómo esta teórica disfunción que tienen los fibroblastos de Cas6A lleva una falta de energía. Todos estos rutas metabólicas alteradas, tanto en el metabolismo del hierro como en el de la coenzima A, lleva a que a la creación de especies reactivas de oxígeno, las cuales con sus radicales libres pueden crear mutaciones en las células y que posteriormente puede hacer que entren células en apoptosis. Por lo tanto, por eso se han visto las enzimas antioxidantes las que de nuevo se han visto que están alteradas,
y que tienen niveles reducidos de su expresión. A continuación empezamos un gran screening, ¿vale? Como los fibroblastos de clase A tienen teóricamente una disfunción mitocondrial, se ha utilizado una toxina que afecta a la ruta mitocondrial, ¿vale? En este caso se ha utilizado la oligomicina y para ver qué tratamientos se pueden utilizar para estos pacientes, se ha visto individualmente en cada paciente, utilizando oligomicina, se observa que en el tiempo cero, que esto es antes de echar cualquier sustancia, tanto el control como el KSA tienen el mismo número de células, pero cuando utilizamos la toxina oligomicina, el control sigue creciendo normal, mientras que el CAC6A, las células de CAC6A mueren, porque como se puede observar, están ya en senescencia y redondeadas, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos una concentración creciente de los tratamientos que se han probado, se puede obtener que de nuevo estas células, en vez de morir, si se le corrige la disfunción mitocondrial, pues vuelvan a crecer. Y de esta manera se observa si los tratamientos pueden ser efectivos para revertir las rutas metabólicas que están afectadas. Se ha empezado un gran screening sobre esto. Las células se han puesto en primer lugar, tanto el control como el KSA se ha puesto con la toxina y se han puesto con los tratamientos, ¿vale? Cuando se pone con la toxina, como os he mostrado antes las imágenes, ahora se muestran en la gráfica, cuando se pone la toxina, se observa que las células control siguen creciendo de la misma manera, mientras que cuando las células, los fibroblastos K6A, se les pone con la toxina, se observa que disminuyen, ¿vale? Que mueren. Esta línea representa el número de células por el que se empieza, es decir, la supervivencia celular, y se observa que mueren. También cuando se utilizan la toxina y concentraciones demasiado bajas para revertir la mutación, se observa que tampoco sigue sin aumentar, pero cuando llega a cierta concentración, ya empiezan a sobrevivir las células. Lo mismo pasa con dos tratamientos que se han encontrado. Se han probado muchos tratamientos, pero dos de ellos han dado resultados positivos. Además, cuando se utilizan de forma conjunta, se observa exactamente la misma gráfica que la anterior, se observa que a menor concentración se obtiene muchas más células que cuando se utilizan individualmente. Esto nos ha llevado a pensar que esta disfunción puede darnos, estos tratamientos pueden revertir esta mutación, ¿vale? Teóricamente. También, además, se ha comprobado que cuando se utilizan los tratamientos mediante Western blot, hay una reversión de la concentración de las proteínas. Y como se observa, el tercer carril presenta los fibroblastos sin ningún tratamiento, mientras que el cuarto los fibroblastos con el tratamiento. Y se observa en todas las proteínas que hemos visto anteriormente, las antioxidantes, las relacionadas con el metabolismo de la coenzima A, incluso la proteína que se utiliza, que se revierte la patología. Evidentemente, cuando pasamos, en este caso, la sinergia que se ha utilizado es la que se ha observado anteriormente, es decir, 0,7 micromolar y 0,7 micromolar, pero cuando pasamos a otro paciente, se observa que no necesita la misma concentración para poder revertir su patología. En este caso, este paciente con 0,4 y 0,4 micromolar ya revierte la concentración alterada de las distintas proteínas, como se observan en estos Western blot, ¿vale? A continuación, como el síndrome CAC6A tiene una afectación epigenética, como he mencionado al principio,
se ha visto la acetilación de las histonas, en particular cómo la proteína CAC6A acetila lisinas de la histona 3. Estas lisinas hemos visto la acetilación total de la histona 3, la cual, como se observa, tanto el control como con la sinergia, como las células con KCA y las células de KCA con la sinergia de estos dos tratamientos, aunque ya hemos descubierto un nuevo tratamiento, el cual no hemos tenido tiempo de reorganizar las gráficas porque lo hemos encontrado muy recientemente, pero que también ayuda a revertir la mutación, sobre todo la acetilación. En cuestión, como se observa en esta gráfica, la proteína total, la histona 3 acetilada, en el síndrome KCA está disminuida, mientras que cuando se le añade la sinergia entre los dos tratamientos anteriores, aumenta, incluso excede muy poco lo que sería la concentración del control. ¿Vale? Para corroborar estos datos, se ha hecho una inmunofluorescencia en el cual el DAPI presenta la localización del núcleo, el mitotracker representa la red mitocondrial y un anticuerpo contra la lisina 9 y la lisina 14 de la histona 3 acetilada, que es las lisinas específicas que acetila la proteína Cas6A. Como se observa, hay cierto nivel en el control. Cuando se utiliza la sinergia aumenta levemente el nivel en los controles, pero en el síndrome Cas6A tiene los niveles muy bajos y cuando se utilizan ambos controles aumentan, y esto se puede observar de manera visual, ¿vale? A continuación, como el síndrome Cas6A tiene un origen epigenético, consecuentemente tiene muchas rutas metabólicas alteradas. Aunque nosotros hayamos visto ciertas de ellas, se ha hecho un RNA-seq para ver cuáles y cuántas y cómo están alteradas las gráficas. A continuación, dentro de los datos obtenidos por el RNA-seq, se observa un volcanoplot, una gráfica en forma de volcán, el cual cada punto rojo representa una expresión diferente de una proteína entre el control y el paciente en este caso. Como se observa, hay muchas proteínas alteradas. Cuando el punto rojo está a la izquierda de la línea central, significa que el paciente tiene una expresión más alta de esta proteína que el control. Cuando el punto rojo está a la derecha de la línea central, quiere decir que el control tiene más expresión de esa proteína que el paciente. Y para ver qué rutas metabólicas están afectadas, nos hemos metido en el Biological Process, el cual nos dice qué rutas metabólicas están alteradas. De nuevo, sigue las mismas reglas que el volcanoplot. Cuando la gráfica está hacia la izquierda, implica que el paciente tiene ese proceso más alto que el control, mientras que si está a la derecha, implica que el control tiene ese proceso, las proteínas relacionadas con ese proceso, en una expresión mayor que la del paciente. Para observar, para ver la gráfica, se observa que las demetilasas están aumentadas en los controles más que en los pacientes. Esto es debido a que, como no hay acetilasas suficientes, en este caso el síndrome Cas6A cursa con que hay una deficiencia de acetilasas, como hemos observado anteriormente, como no hay acetilasa suficiente, el ADN está metilado. Al estar tan metilado, la célula necesita más de metilasas para poder controlarlo. Y esto se observa con que el control tiene más de metilasas que el paciente, ¿vale? Debido a que hay una mayor regulación en los controles que en los pacientes. En el sentido contrario, se observa que tanto la secreción de inmunoglobulina
cómo la regulación neuronal, tanto la propagación como el procesamiento y la presentación de antígenos en las neuronas, tiene mayor expresión en los pacientes que en los controles. Esto es debido a que, como hemos dicho antes, hay un déficit de energía. Al haber este déficit de energía, las células que principalmente utilizan más energía son las neuronas. Como son las neuronas las que más energía, son las que acaban antes muriendo. Por eso es un proceso neurodegenerativo. Como estas células de los pacientes están intentando revertir esa patología que tiene el síndrome de Castilla, activando más las células, las proteínas neuronales, ¿vale? De acción potencial de la neurona, intentando revertir la patología. A continuación vemos de nuevo otro volcán, otra gráfica en forma de volcán, pero en este caso es entre el paciente y el paciente tratado. De nuevo sigue las mismas reglas antes mencionadas y se observa que vagamente, pero que tienen menos diferencia de expresión, ¿vale? A continuación, de nuevo, vemos esta gráfica horizontal, también entre el paciente y el paciente tratado, el cual se observa que las mismas rutas que observamos antes, que estaban alteradas entre el control y el paciente, en este caso también están alteradas entre el paciente y el paciente tratado. Y esto implica, y exactamente de la misma manera, esto implica que al tratarse, estas rutas metabólicas han vuelto a ser normales y por lo tanto, cuando se haga una comparación entre el paciente tratado y el control, estas rutas no saldrán alteradas. ¿Vale? A continuación, como hemos visto que hay muchas proteínas alteradas, se ha visto una gráfica en el que, del mismo RNA-seq, en el cual se observa la diferencia de expresión de las distintas proteínas que anteriormente hemos mencionado, como se puede ser la PAM2, la SOD, la GPX, los cuales, como se observa, en todos hay un aumento de estos, ya sea menor o mayor, pero hay un aumento. Esto quiere decir que evidentemente todavía nos hace falta buscar un tratamiento aún más personalizado, porque todavía se puede mejorar más las células, pero vamos por buen camino. A continuación, para realizar esta acetilación se utiliza el NADH, ¿vale? Que es el dinucleótido adenina, ¿vale? Este en su forma oxidada NAD+, o en su forma reducida NADH. Como se observa, se han cuantificado tanto el NADH como el NAD+, y en todos se ha obtenido una concentración mayor de cuando se utiliza la sinergia. Del mismo modo, en el NAD total también se obtiene una concentración mayor, y en el ratio entre NAD+ y NADH, que es el más importante, también se obtiene una reversión parcial de la sintomatología. Del mismo modo, cuando se utiliza la sinergia en el control, se observa que aumenta a unos mayores niveles. Por último, ¿qué hacemos después? Tenemos programado una serie de chipseq en los cuales es una técnica que nos dice, dependiendo de la lisina que esté acetilada, en qué zonas esta lisina hace que el ADN se separe. De esta manera se podrá saber qué zonas del ADN, cuando el síndrome, los pacientes con KCIA estén alterados, qué partes se verán alteradas y cuáles no. Es decir, qué zona del genoma se observará que KCIA actúa. Del mismo modo, como hemos dicho anteriormente, esta enfermedad, este síndrome tiene una afección neuronal, se va a hacer una reprogramación directa. Esta reprogramación directa cogerá los fibroblastos y los transformará
en neuronas mediante la aplicación del lentivirus, que hacen que se expresen genes neuronales. Cuando se obtengan las neuronas, se probarán de nuevo los tratamientos que ya se han probado en los screening anteriores y de esta manera se obtendrán unos resultados más precisos de si realmente revierte la patología en las neuronas, que es el principal tipo celular afectado. Por último, las conclusiones de este trabajo son que hay alteraciones en las proteínas mitocondriales, el metabolismo de la coenzima A, proteínas relacionadas con el hierro y las enzimas antioxidantes. Dos, que los fibroblastos de los pacientes pueden revertir total o parcialmente sus alteraciones con drogas comerciales y actuales, que cada paciente, cada línea de paciente responde diferente para cada tratamiento potencial y que, por lo tanto, en la última conclusión, la medicina personalizada es necesaria para los pacientes de casilla. Y por último, mis agradecimientos a todos mis compañeros del laboratorio, a la Asociación de Pacientes de CAC6A de España, americana, y a la Asociación Superauténticos por financiar este proyecto.